¿Qué tal, Anthony? Buenas Hola, noches. buenas noches. Bueno, estamos ahora tratando el tema de el trabajo y el estudio en estudiantes universitarios y de secundaria. La primera pregunta es, sabemos que debido a la pandemia, muchos jóvenes se han dedicado a trabajar en empleos informales. Entonces, ¿cómo afecta el aumento del empleo informal en la economía nacional? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el empleo formal eh, afecta la economía en un primer impacto con respecto a la recaudación de impuestos, ya que toda persona que pertenece a una planilla paga impuestos. Entonces, esa es, digamos, la afectación eh, directa que tiene en esto. Otra es también en el proceso de que las empresas no pueden crecer a largo plazo. Es decir, ahorita, por ejemplo, existen muchas empresas que son grandes y que para seguir creciendo tienen que formalizarse. Teniendo en cuenta, bueno, según estudios que hemos realizado, 90,3% de jóvenes que trabajan y estudian tienen empleos informales. La pregunta ¿es una ventaja para ellos, para la economía nacional, trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Tú consideras que eso es una buena práctica? Mira, te cuento mi experiencia. Yo empecé a trabajar desde quinto ciclo y mi primer empleo fue informal, digamos, porque existen muchas deficiencias entre las universidades y la empresa. Entonces ahí yo recuerdo que yo quería buscar unas prácticas y en la universidad no había esas opciones, entonces yo dije, tengo que empezar en algo. Y encontré un estudio contable, yo estudio contabilidad y finanzas, y empecé a trabajar ahí. Empecé a trabajar ahí unos 3 4 meses y eso me sirvió, digamos, para conseguir después una práctica formal. Entonces, muchas veces creo que esto afecta, puede beneficiar digamos, al estudiante, ya que ahorita se valora más a un estudiante que tiene experiencia y que tiene conocimiento por sobre alguien que tiene más estudios y demás. Entonces, pero por el otro lado, como te comenté al comienzo, esto afecta a la economía en el sentido menor recaudación, también afecta también en la parte como estudiante, como persona que no puede acceder a créditos porque no existe en el sistema financiero, no puede acceder a tarjetas y demás. Entonces, es un limitante, pero es una opción válida que se entiende porque, digamos, si es que no, en este caso la universidad no existe unos convenios con la empresa privada, entonces esto hace que el alumno tenga que recurrir a esos métodos. Muy bien. Entonces, lo que propones es que exista un tipo de convenio entre la empresa y la universidad. Digamos, ¿es posible Exacto. eso? Sí, mira, te comento mi experiencia en mi facultad. Por ejemplo, lo que hacíamos nosotros para hacer eso, recuerdo un profesor que nos propuso hacer una feria de negocios. Entonces, una vez cada semestre, digamos, se hacía una feria de negocios donde cada estudiante, digamos, presentaba un negocio rentable desde la constitución de la empresa hasta, digamos, hasta los estados financieros. Y en este caso, yo recuerdo que un par de compañeros llegaron a vender su negocio. Entonces, algunos consiguieron trabajo de esa manera o de otra manera y se incentivaba que la universidad vaya a la empresa. La universidad, tanto como, digamos, yo sé que existen, digamos, en las universidades ferias laborales, pero de universidad, pero también tiene que ver una participación tanto de la facultad y tener un contacto dentro con la empresa. Entonces eso, eh, tener esos contactos para que la empresa venga a la universidad y sean convenios. Yo sé que, por ejemplo, en mi facultad habían varias empresas que tenían convenios, entonces ya cuando iniciaba sus campañas ya nos enviaban para postular ahí. Entonces eso se hizo, pero por ejemplo cuando yo estaba saliendo, ahí yo a los que estaban en quinto ciclo, yo los vi que ya tenían esos beneficios, pero en un momento no existía eso, entonces cada uno tenía como ese tocar la puerta porque era un limitante. Y sí estoy viendo que sí existe eso, pero también es importante que la universidad pacte esos convenios. ¿Por qué? Porque la empresa digamos, la empresa puede captar, digamos, a talentos jóvenes para que puedan desarrollarse. Al captar esos talentos jóvenes, hay empresas que, digamos, se aprovechan de esto
y mandan a estas personas, a esos talentos, a, digamos, que trabajen para ellos, pero de manera no formal, no en planilla. Entonces, podría también ser contraproducente este hecho que mencionas. Correcto, como te dije, pero claro, sí entiendo tu punto, pero mi opinión va a establecer convenios con empresas formales, porque sí existe. Por ejemplo, en este caso, te comento de empresas como en contabilidad como Deloitte, Price y demás, o mismas empresas con el mismo estado. Entonces sí existen esos convenios y sí, digamos, si tú vas a trabajar ahí directamente, tendrías que firmar un convenio de prácticas, que es lo más recomendable para que sea válido tanto para ti como para la empresa. Entonces, creo que también se debe incentivar y creo que parte del Estado debe incentivar a las empresas de repente con beneficios tributarios y demás para que pueda captar a los jóvenes, porque ahorita hay muchos jóvenes que, como te comento, que no pueden recurrir a un trabajo formal y ahora más por pandemias, que es un poco más complicado conseguir un trabajo porque, digamos, las empresas están obviando el puesto de practicante, entonces las personas están queriendo conseguir, digamos, cualquier trabajo, de lo que sea, y que importa si es que es formal o informal, con tal de conseguir esa experiencia que tanto anhela alguien que va a conseguir su primer trabajo. Debido a esto, debido a personas que ingresan a empleos informales, algunos alumnos no retornan a sus estudios. Por ejemplo, imaginemos que alguien, ¿no?, trabaja en un empleo informal, pero le está yendo bien y deja de estudiar o posterga sus estudios. ¿Qué tan perjudicial puede ser para esa persona, ¿no?, en materia del hogar y además, bueno, para los intereses nacionales ya sabemos la tributación, pero ¿qué tan perjudicial puede ser para esa persona no obtener un título profesional para obtener un empleo formal antes que seguir trabajando de manera informal? Para comentarte, ahorita el Perú está en una etapa de crecimiento constante, entonces existen diferentes tipos de empresas. Las empresas nacionales, las MIPES, micro, mediana, gran empresa, transnacionales. Y entonces, digamos, yo te cuento la experiencia. Sí he tenido amigos que empezaron a trabajar y, digamos, ganaron dinero y ya no, digamos, regresaron a la universidad, pero son casos aislados. Pero la mayoría de las personas que empezaron a empiezan a practicar porque es necesario poner la experiencia, bueno, poner en práctica lo que has aprendido, ya que conozco mucha gente también que tuvo el error, digamos, en mi sentido, que siempre hay que practicar desde la mitad de carrera para adelante. Entonces hay gente que no practica, busca prácticas el noveno, cuando egresó. Entonces estamos en un mundo competitivo. Entonces toda la gente ya hizo su práctica. Entonces ahí entras con desventajas. Pero para la pregunta que hiciste, sí puede insertarse el mercado laboral, pero de repente ya en una empresa top. ¿Por qué? Porque especialmente las empresas top, como una minera, una transnacional, sí te pide una constancia de haber terminado la universidad, que estés titulado, colegiado y demás. Pero de repente va a tener otras opciones que de repente pueden ser medianamente rentables, pero no va a poder optar por un puesto o por un rango mayor. Y si va a querer hacer esto, va a tener que retornar a la universidad y llevar otra vez. Quería mencionarte, bueno, ante este contexto, cuáles son los cambios que has evidenciado. Bueno, ya no estás en la universidad, pero cuáles son los cambios que has percibido en cuanto a estas personas que trabajan y estudian, ¿no? Supongo que obviamente se han visto perjudicadas, pero ¿qué otros cambios has notado? Disculpa, ¿cambios a qué te refieres más o menos? Un Eh, ejemplo. de las empresas. Por ejemplo, sabemos que hay empresas que han hecho despidos masivos, eh, digamos, están llevando más el empleo de manera informal. ¿Qué Ah, otros ok, cambios? sí. Bueno, sí comentarte que sí. Bueno, este tema de pandemia afectó a diferentes empresas de todos los sectores. Por ejemplo, yo trabajo en el sector automotriz. Igual, también muchas personas pasaron a ser suspensión perfecta o fueron despedidas y demás. Y también se empezó a cortar, como lo primero que se empezó a cortar fue el tema de los practicantes, porque digamos, si bien es cierto, es un punto importante, a veces las empresas piensan que no es tan importante, es importante, pero para algunos dicen, no, lo puede hacer el jefe,
y digamos, es un trabajo que se ha estado suprimiendo por ahorrar costos, pero a la larga creo que ahora ya han empezado, digamos, a contratar de nuevo, porque yo pienso que los practicantes forman parte fundamental de una empresa, ya que es una persona con una visión de crecimiento. ¿Esto qué significa? Igual, como uno quiere como practicante, no sé, sueña con una empresa, trabajar, crecer, entonces es como un lienzo nuevo. ¿Y tú crees que en algún momento el Estado pueda poner mano dura o estás observando que ahora lo está haciendo? Mira, por ejemplo, te comento que hace 3, 4 meses he visto que han habido más convocatorias para el tema de supervisores de Sunafil. Tengo amigos que han sido convocados y creo que sí, el Estado está poniendo más presión, pero el sector empresarial es demasiado grande, entonces es imposible que abarque todo. Y eso también creo que es un tema cultural, porque si bien es cierto, muchas personas piensan que eh, porque realmente ser formal para una empresa es algo costoso. Entonces, por ejemplo, usualmente, si tú recibes un sueldo de 1.000 soles, la empresa tiene un gasto de 1,45, porque tiene que pagarte tu CTS, tu gratificación, tus vacaciones. Entonces, por eso es que muchas veces las empresas no recurren a la formalidad. Pero también existen otros sistemas, como por ejemplo de la micro y pequeña empresa y demás. Pero las empresas desconocen eso y creo que también es un parte de la cultura peruana, cultura chicha y demás que no se formalizan, pero digamos, si una empresa quiere crecer a largo plazo, tiene que formalizarse, ya que digamos, va a negociar con grandes empresas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa mediana o grande, mediana, y en este caso con los proveedores que nosotros negociamos, le pedimos que nos pase la planilla de su esto. Entonces, no puede venir un trabajador que no esté declarado en planilla. Entonces, esa es de repente una política buena de mi empresa. Yo conozco muchas empresas que también hacen eso, porque digamos, ahí, digamos, estamos haciendo un control interno. Pero como también creo que debe haber una parte del Estado en enseñar, digamos, a los pequeños empresarios que existen maneras en este caso, de pequeñas o medianas empresas, en cual pueden pagar menos derechos laborales y, digamos, estar en la formalidad, con un. ¿Cuál es la tendencia que tú percibes en este contexto? ¿Crees que la informalidad va a seguir preponderante, va a subir ese 90,3% de personas que trabajan y estudian, subirá? ¿Crees que se va a mitigar? ¿Cómo la ves? Bueno, es una pregunta un poco complicada y creo que depende de la cultura. Como te dije, la cultura del Perú influye mucho en la forma de, de trabajar. Entonces, yo pienso que a futuro sí va a cambiar, pero empieza a cambiar en parte de nosotros, porque yo no, digamos, yo sé, conozco mucha gente que a veces no quiere, por desconocimiento, como te digo, no quiere estar en la formalidad, no, no quiero pagar, ¿por qué no? Me descuentan CTS, me descuentan AFP, me descuentan ONP, entonces, te das cuenta, ahí es un tema de cultura, entonces creo que desde el Estado debe incentivar el tema de la educación financiera para que una persona conozca bien, digamos, los beneficios de estar en la formalidad. Como te comento, no solamente es que tengas un seguro de salud, sino tienes una pensión. Aparte, puedes acceder a créditos y demás. Entonces, a futuro yo pienso que se va a mejorar, pero todo depende de cómo el Estado pueda, digamos, educar a la población para que no tenga este pensamiento que ser formal es súper malo, que no te conviene, que son más gastos y demás, que al final te conviene como empresa a largo plazo, ya que tú vas a poder, digamos, comercializar con empresas más grandes, te conviene a ti como persona, como empleador, porque vas a poder recurrir a más beneficios. Entonces, yo pienso que se debe llegar a un punto medio donde el trabajador y en este caso el empleador puedan llegar, digamos, digamos, a tener una conversación por parte de medio del Estado y puedan llegar a un punto medio porque para que el empleador no se vea tan afectado económicamente y en este caso el trabajador no piense que ser formal no le conviene porque tiene muchos descuentos.